comunicación interauricular, comunicación interventricular, ductos arteriosos permeables, cualquier patología cardiovascular es un factor de riesgo para una enfermedad, para una bronquiolitis severa. Después, el haber nacido prematuro y el tener una displasia broncopulmonar también es otro de los factores. El tener inmunodeficiencias. Hay niños que lamentablemente, bueno, pueden nacer con HIV o que pueden nacer con alguna otra enfermedad que haga que el niño tenga las defensas bajas, como por ejemplo hipogamaglobulinemia, gamaglobulinemia, Wiskol-Aldrich, hiperosinofilia, enfermedad granulomatosa crónica. Bueno, cualquiera de estas patologías pueden hacer que el niño tenga una bronquiolitis severa, ¿sí? Otra de las enfermedades que hacen que los niños tengan bronquiolitis severa son las enfermedades neurológicas, las enfermedades neuromusculares, ¿sí? Las distrofias y todo lo que incluye al músculo, eso también puede hacer que los niños tengan enfermedad severa. Bien, con respecto al diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos a un paciente y podemos decir, este paciente tiene bronquiolitis? O sea, primero y mandatorio, como en todas las enfermedades, son las manifestaciones clínicas. Es decir, que sea un niño menor de 2 años, sobre todo menor de 1 año, que de repente comience con dificultad respiratoria, con sibilancias, ¿sí? Y que sea el primer episodio. Porque cuando ya hay el tercer, el cuarto, quinto, sexto episodio, ya eso es asma, eso ya no es bronquiolitis, ¿sí? Acuérdense de eso, ¿ya? Entonces, para el diagnóstico, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las manifestaciones clínicas. Segundo, la radiografía de tórax, ¿sí? Si bien la radiografía de tórax a nosotros no nos va a dar ningún diagnóstico, pero sí nos va a ayudar a diferenciar la bronquiolitis de, por ejemplo, una neumonía o de una telectasia o de cualquier otra patología respiratoria, una malformación congénita, ¿sí? Entonces, tenemos que también estar atentos a eso. Después, para el diagnóstico, otra de las cosas que nos va a ayudar y que esta sí nos va a dar un diagnóstico certero es el estudio del moquito, ¿sí? Tal cual como los están haciendo ahora para el coronavirus. ¿Sí vieron que sacan moco de la nasofaringe y que se lo estudian por PCR y que dicen, ah, sí, ¿tiene coronavirus o no tiene coronavirus? Bueno, lo mismo, es decir, la PCR en tiempo real, hay para este virus que se llama virus respiratorio sincitial, ¿ya? Se saca moquito con un hisopo de la nariz y de la faringe y se estudia en biología molecular. Entonces, ellos nos dicen a nosotros si hay rinovirus, coronavirus, virus respiratorio sincitial, adenovirus, bueno, cualquiera de estos, en un niño chiquito que tiene sibilancia y nosotros decimos, ah, bueno, entonces es una bronquiolitis por virus respiratorio sincitial, o es una bronquiolitis por influenza, una bronquiolitis por preinfluenza, ¿sí? Entonces, digamos, lo que nos ayuda mucho es el tema de la PCR o de la inmunofluorescencia. Después, en la radiografía de tórax, nosotros vamos a ver patrón intersticial, difuso, bilateral, en el no condensaciones, podemos ver atelectasia, zonas de atelectasia, y vemos también signos de atrapamiento aéreo, signos indirectos de atrapamiento aéreo, es decir, costillas horizontalizadas, podemos ver que el diafragma se aplana un poco, ¿sí? Todo eso en las radiografías de los pacientes con bronquiolitis. Bueno, con respecto al manejo de estos pacientes, ¿qué es lo que nosotros hacemos con estos pacientes? Generalmente, lo que les puede ayudar es la hidratación, el oxígeno y la leche materna, porque después el resto de medicamentos, no hay ningún medicamento todavía que se puede decir que cura la bronquiolitis, ¿sí?
Como estos pacientes tienen obstrucción del bronquio, generalmente se los trata con broncodilatadores. En la mayoría de los casos les aplicamos salbutamol. Hay niños que responden bien al salbutamol y hay otros niños que no responden bien al salbutamol. Los que responden bien generalmente son aquellos niños en los cuales la madre es asmática o el padre es asmático, tienen hermanitos con asma o rinitis. Esos niños generalmente responden bien. Por eso, a pesar de que no está indicado y de que no se debe de usar, si a mí me preguntan, yo siempre les digo que hagan tipo como una prueba terapéutica. Es decir, que le hagan los puffs de Ventolin y si el paciente responde bien, entonces se sigue con el Ventolin. Si no responde bien, hasta ahí se llega, digamos, y se corta, ¿sí? Después, la epinefrina, que es la adrenalina, a veces cuando estos pacientes están muy obstruidos, los suelen usar los médicos, pero no está recomendado, ¿sí? Los corticoides no están recomendados, los antibióticos no están recomendados, ¿sí? Porque es una infección viral, entonces se supone que solo se usa antibióticos cuando uno piense que hay una infección bacteriana sobreagregada. Si no, la verdad es que es mejor no usar. Después, últimamente, hace como más o menos en el 2014, salieron unas guías en las cuales decían que la solución sanitaria se usa, se sabe que es lo mismo que el salbutamol, o sea, que no cura a nadie, ¿sí? Se usan para disminuir un poco la cantidad de moco, para mejorar, para mejorar la tolerabilidad respiratoria, pero no curan a nadie. En cuanto a ver, el corticoide ya les dije que no hay que usarlo, los antibióticos que no hay que usarlo. Lo que sí sabemos que es certero que hay que usar es, acuérdense, en la hidratación, colocar oxígeno y hacerles saturometría, tenerlos con un saturómetro de forma continua para ver a aquellos que no están hipoxémicos o que no tienen insuficiencia respiratoria hipoxémica, bueno, que no la hagan, ¿sí? Y después, con respecto a la terapia, a la kinesioterapia respiratoria o a la fisioterapia respiratoria, como le llaman ustedes, no se aconseja que a estos niños se los percutan y que no se aconseja terapia respiratoria, ¿sí? Porque acuérdense que es una patología que se caracteriza por obstrucción, por sibilancias, ¿sí? Y si ustedes a estos niños los molestan, los percuten o los están vibrando y todo eso, pueden hacer que estos niños se obstruyan más. Entonces, lo que sí está recomendado es aspirar las secreciones para que no se ahoguen, para que no hagan cianosis, ¿sí? Entonces, si alguien les dice, quiero que le hagas terapia respiratoria a un niño con bronquiolitis, tengan cuidado, aspírenle en la vía aérea alta. Si pueden probar con alguna nebulización con salbutamol o con algún puff con salbutamol, es decir, con el Ventolin, pero traten de no hacer nada más, por lo menos en las etapas iniciales.